Bueno, pues en este video vamos a hablar acerca de la estadística descriptiva y explicar algunos conceptos básicos. Primero que nada, ¿qué es la estadística descriptiva? Es la ciencia que se encarga de recolectar una serie de datos para presentarlos e interpretarlos en tablas o gráficos. Entonces nosotros vamos a tener que recolectar una serie de información y esa información la vamos a resumir en tablas o gráficos. La estadística descriptiva parte de lo general a lo particular, es decir, asignamos el comportamiento de una población a una muestra, y para esto es muy importante que nosotros sepamos qué es una población y una muestra en estadística. Una población no es otra cosa más que un total de algo, y una muestra es una parte de ese total para la variable de estudio. Entonces supongamos que nosotros queremos contar cuántas personas hay en total en un centro comercial. La población vendría siendo, en este caso, suponiendo 50. Hay 50 personas en un centro comercial. Esa es la población. Pero si nosotros de esos 50 agarramos 10, esos 10 sería una muestra porque es una parte del total. Entonces aquí también es muy importante que nosotros sepamos cuál es nuestra variable de estudio, porque en estadística, si no tenemos una variable de estudio, pues no podemos hacer toda esta recopilación de información o de datos. En estadística existen dos tipos de variables, la cualitativa y la cuantitativa. La cualitativa o categórica es aquella variable de estudio que no se representa mediante un número, y la cuantitativa es aquella que se representa mediante un número. Para entender mejor la cualitativa, es aquella que se basa en atributos o cualidades. Y para esta variable cualitativa también nosotros la podemos dividir en otras dos clasificaciones. Podemos decir que es nominal o ordinal. Nominal es aquella en donde no importa el orden de los elementos, y la ordinal es aquella en donde sí importa el orden de los elementos. Entonces esto se puede entender muchísimo mejor con algunos ejemplos. Un ejemplo de una variable que es nominal y cualitativa puede ser, por ejemplo, el apellido de una persona, no importa el orden de los apellidos. Otro ejemplo puede ser el estado civil de una persona, si es soltero, casado, divorciado, prácticamente como que no importa el orden o la jerarquía que nosotros vayamos a tener ahí. No es necesario priorizarlos. Por otro lado, un ejemplo de una variable ordinal y cualitativa, en donde sí importa el orden, puede ser la posición de una carrera, que puedes terminar en primero, segundo o tercer lugar. Otro ejemplo puede ser si estamos en una empresa y queremos saber nuestros clientes más frecuentes, menos frecuentes o menos recurrentes. Eso también sería importante llevar un orden o una jerarquía para poder clasificar esos clientes de acuerdo a su nivel de respuesta. Otro ejemplo puede ser el rango militar de una persona. Si es un cadete o un general, también es importante hacer esa distinción de jerarquía. Otra más puede ser, por ejemplo, las calificaciones de un grupo de alumnos. Es importante saber pues el orden de esas calificaciones, quién tiene el más alto o el más bajo para saber qué rendimiento tienen, y etcétera. Puede haber 1000 ejemplos. Entrando ahora sí a la variable cuantitativa, es aquella que es numérica, y esta también se puede clasificar o dividir en discreta o continua. Una variable discreta es aquella variable cuantitativa que es contable y abarca únicamente números enteros. Por otro lado, la variable continua es aquella que es medible y abarca únicamente números fraccionarios o decimales. Para poner un ejemplo de una variable discreta, nosotros podríamos decir la cantidad de hijos que hay en una familia. Podemos tener un hijo, 2 hijos, 3 hijos o ningún hijo, pero jamás vamos a tener 2.5 hijos o medio hijo. Eso no es posible. Otro ejemplo puede ser el número de goles que vamos a anotar en un partido. Pues vamos a anotar un gol, 2 goles, 3 goles. Siempre va a ser un número entero, pero nunca va a ser un número fraccionario. Y siempre lo vamos a poder contar. Pasando ahora a lo que es la variable continua, habíamos dicho que es medible y puede abarcar tanto números enteros como fraccionarios o decimales. Un ejemplo de una variable continua puede ser la temperatura. La temperatura puede ser 30 grados, 32.5 grados o dentro de un rango de números decimales o fraccionarios. Otro ejemplo de una variable continua puede ser
las ventas de una compañía. Una compañía puede estar ganando 200,000 pesos, 200,000, 201.80 y así sucesivamente. Vamos a poner tal vez un ejemplo más práctico. Un ejemplo de una variable continua puede ser el tiempo. El tiempo está medido en horas, minutos o segundos, es decir, tiene fracciones de hora. Por lo tanto, el tiempo es una variable continua. Aquí también se puede presentar muchos casos en donde la gente se pregunta, ¿es posible convertir una variable continua a una discreta o viceversa? Y la respuesta es que sí se puede hacer. De hecho, si nosotros tomáramos por ejemplo el tiempo habíamos dicho que es una variable continua, pero la podemos transformar en discreta si únicamente definimos el tiempo en horas. Ahí como estamos midiendo en un número entero, pues únicamente pues el tiempo sería discreto. Un ejemplo contrario, para pasar de discreta a continua, puede ser la edad de una persona. La edad de una persona es una variable discreta porque únicamente medimos la edad de una persona en años. Una persona puede tener 10 años, 15 o 20, pero si ya quisiéramos calcular la edad exacta de esa persona, pues ya sería una variable continua, porque la edad puede ser, por ejemplo, que la persona tenga 12 años y medio. Ahí ya tenía como que una fracción, en cierta manera. Pero pues bueno, lo principal es que sepan que hay dos tipos de variables, cualitativa y cuantitativa, y que la cualitativa se clasifica en nominal y ordinal, y la cuantitativa en discreta o continua. Y bueno, eso vendría siendo todo por este video. Espero que se haya entendido y suscríbanse.